Durante 3 años, la manada Colmillo de Acero pronunció el nombre de Leah Ardent como se pronuncian los nombres de los muertos, con respeto, con tristeza, con culpa. Había sido una de las reclutas más jóvenes de la Guardia Alfa, 18 años recién cumplidos, una chaqueta táctica que aún parecía demasiado grande para sus hombros y una mirada demasiado firme para alguien que apenas empezaba a conocer la guerra real que existía debajo del mundo humano. Porque los humanos veían ciudades, carreteras, edificios, universidades, hospitales y noticias en sus teléfonos. Pero bajo todo eso existía otro mundo, un mundo de manadas, vínculos, territorios, lobos que corrían bajo la luna y cazadores que ya no usaban solo ballestas o antorchas. Ahora usaban cámaras térmicas, dardos de plata líquida, drones, laboratorios escondidos detrás de empresas farmacéuticas falsas y venenos diseñados para romper a un lobo desde dentro. Leah Ardent había querido combatir ese mundo. Era rápida, valiente, testaruda. La clase de chica que no aceptaba que la apartaran de una misión solo por ser nueva. La clase de loba que no pedía permiso para ser fuerte. Por eso, cuando su unidad cayó en una emboscada en una carretera secundaria al este del territorio, nadie quiso imaginar lo que pudo haberle ocurrido. Encontraron 3 todoterrenos de la Guardia Alfa volcados en una cuneta, cristales rotos, sangre sobre el asfalto, casquillos de plata, chaquetas negras desgarradas. Pero no encontraron su cuerpo. Aún así, después de meses de búsqueda, la manada Colmillo de Acero la dio por muerta. Su nombre quedó grabado en el muro memorial del complejo central, entre los soldados caídos. Leah Ardent, Guardia Alfa, muerta en servicio, pero Leah no estaba muerta. Durante 3 años, los cazadores la mantuvieron bajo tierra, y cuando la Guardia Alfa volvió a encontrarla, no fue porque los cazadores hubieran cometido un error, fue porque la habían dejado allí. La noche del rescate, Ronan Valcrea supo que algo iba mal antes incluso de bajar del vehículo. El convoy se detuvo a medio kilómetro de un antiguo sanatorio abandonado, perdido entre montañas y bosque húmedo. Desde fuera, el edificio parecía muerto. Ventanas rotas, paredes cubiertas de musgo, carteles oxidados de propiedad privada y una verja metálica torcida por los años. Pero Ronan no se fiaba de las ruinas demasiado silenciosas. A veces, lo más muerto era lo que mejor escondía algo vivo. Bajó del todoterreno negro con una pistola en el muslo, un cuchillo táctico en la bota y el lobo despierto bajo la piel. Vestía ropa de combate oscura, sin insignias visibles, como todos los miembros de la Guardia Alfa del Colmillo de Acero. Había vuelto a la manada hacía apenas 6 meses, después de 5 años fuera, formándose en una academia internacional para herederos alfa. Allí había aprendido estrategia, control, política, liderazgo y guerra moderna. Su padre, el Alfa Supremo del Colmillo de Acero, empezaba a dejar misiones delicadas en sus manos, y aquella era una de ellas. Durante semanas habían seguido pistas sobre un grupo de cazadores que operaba detrás de una red médica clandestina. Robaban sueros, plata pura, acónito procesado y extractos de plantas prohibidas. La información apuntaba a aquel sanatorio abandonado. La guardia esperaba resistencia. Encontró silencio. Mateo, beta de Ronan y capitán de la Guardia Alfa, se acercó a su lado. Era un hombre de rostro duro, barba corta, mirada clara y una cicatriz antigua cruzándole una ceja. Mateo dijo: «No hay vigilancia exterior». Ronan observó el edificio, cámaras rotas, focos apagados, puerta principal entreabierta. Demasiado fácil. Ronan dijo: «Eso me preocupa más que si tuvieran francotiradores en el tejado». Mateo asintió. El aire olía a lluvia, hojas podridas y hormigón mojado, pero debajo había algo peor. Medicamentos, sangre vieja, desinfectante, plata quemada, acónito. Y algo más, algo casi enterrado bajo todas esas capas químicas. Algo que hizo que Byron, el lobo de Ronan, levantara la cabeza dentro de él. Byron no era un lobo fácil. Nunca lo había sido,
Desde niño, Ronan había tenido que aprender a dominarlo con más fuerza que cualquier otro heredero. Byron no obedecía por costumbre, no se calmaba con órdenes suaves. Era antiguo, orgulloso, feroz, casi salvaje, incluso para un alfa. Y aquella noche, por primera vez en años, Ronan sintió que Byron no quería obedecer. Quería correr, quería romper, quería encontrar. Ronan levantó la mano. Entramos por equipos. Nadie se separa. Si el lugar está vacío, asumimos trampa. Si parece fácil, es porque quieren que lo parezca. Los guardias asintieron. Avanzaron hacia el sanatorio con linternas bajas, armas preparadas y los sentidos abiertos. Sus botas apenas hacían ruido sobre la tierra mojada. A un lado, los árboles parecían inclinarse hacia el edificio, como si quisieran escuchar. La puerta principal estaba abierta. Ronan la empujó con el cañón de su arma. El interior olía peor. El vestíbulo del sanatorio conservaba restos de otro tiempo: baldosas blancas quebradas, mostradores oxidados, sillas rotas y viejos carteles médicos arrancados a medias. Pero entre aquella ruina había cables nuevos, marcas recientes de ruedas, cámaras pequeñas ocultas en las esquinas. Los cazadores habían estado allí, y no hacía mucho. Mateo se agachó junto a un cable cortado. Mateo dijo: «No huyeron con prisa. Lo prepararon». Ronan siguió el olor hacia una escalera de servicio. Byron gruñó dentro de su pecho. No como advertencia, como reconocimiento. Bajaron 3 plantas bajo tierra. La luz de las linternas recorrió pasillos estrechos, puertas blindadas, salas con camillas vacías y neveras médicas abiertas. Había papeles quemados en papeleras metálicas, frascos rotos en el suelo, jaulas limpias, demasiado limpias, como si alguien hubiera tenido tiempo de borrar las pruebas. En una pared, Ronan vio un símbolo grabado con plata, un círculo atravesado por 3 líneas. Mateo lo fotografió. Ronan apretó la mandíbula. Los cazadores de aquella orden no eran simples fanáticos, eran científicos, mercenarios y ocultistas trabajando juntos. Habían aprendido a mezclar tecnología con antiguos rituales de control y odiaban a los lobos de manada fuerte, especialmente a los alfa. Al fondo del pasillo había una puerta metálica reforzada. No estaba cerrada, solo entornada. Detrás salía una luz blanca, fría, enferma. Ronan avanzó sin darse cuenta de que había dejado atrás a los demás. «Ronan, espera». Pero Byron ya estaba demasiado inquieto. Ronan empujó la puerta. Y allí, en el centro de la sala, estaba ella. Una joven inconsciente sobre una camilla médica. Tenía el cuerpo cubierto con una manta gris hasta la cintura. Los brazos sujetos con correas, tubos entrando en sus venas y sensores pegados a la piel. Su cabello oscuro caía sobre un lado de la camilla, largo, enredado, con un lateral rapado que dejaba ver pequeñas cicatrices cerca de la sien. Su rostro estaba pálido, demasiado delgado. Tenía cortes antiguos, marcas finas de plata y señales de agujas. Pero incluso así, incluso rota, incluso inconsciente, había algo feroz en ella. Una belleza dura, una fuerza dormida. Una dignidad que ni 3 años de cautiverio habían logrado arrancarle. Ronan dejó de respirar. Byron despertó de golpe. No fue un pensamiento, fue un rugido. «Mía». Ronan sintió cómo el lobo golpeaba dentro de él con una violencia que le dobló la espalda. Sus ojos ardieron. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza sobre el arma que casi la deformó. Los guardias que entraban detrás se quedaron paralizados. Ronan avanzó hacia la camilla. Mateo dijo: «Ronan, no la toques todavía». Pero Ronan ya no escuchaba como un hombre. Escuchaba como un alfa al borde de perder el control. Soltó el arma sobre una mesa y empezó a arrancar correas. La plata de las hebillas le quemó las manos, pero no se detuvo. Rompió una, luego otra, luego otra. Desconectó los tubos con cuidado, aunque el cuerpo entero le pedía destruir todo lo que la mantenía atada. La tomó en brazos. El cuerpo de la joven cayó contra su pecho, débil, caliente, vivo.
y el mundo entero cambió. Byron rugió dentro de él. Mía, es mía. La tengo que proteger. Los mataré a todos. Ronan apretó a la joven contra sí. Un gruñido bajo salió de su garganta. Los guardias alzaron las armas por instinto, no contra él, sino alrededor de él, porque la energía del joven alfa llenó la sala como una tormenta. Mateo se tensó. Nunca había visto a Ronan así. Nunca había sentido a Byron tan cerca de romper la piel. Entonces Mateo miró bien el rostro de la joven. Primero frunció el ceño, después se quedó pálido. Mateo dijo: «Diosa Luna». Ronan lo miró con ojos casi dorados por el lobo. Ronan dijo: «¿La conoces?». Mateo tragó saliva. Mateo dijo: «Lía Ardent». El nombre no significó nada para Ronan al principio. Había estado 5 años fuera, entrenando para ser alfa. La manada Colmillo de Acero era enorme, miles de lobos, varias sedes, unidades de seguridad, clanes aliados y demasiados rostros para alguien que había pasado años lejos. Cuando aquella muchacha fue reclutada, él seguía en la academia. Mateo continuó con voz grave. Entró en la Guardia Alfa con 18 años. Era nueva, pero era buena, muy buena. La enviaron a una misión en la frontera este. Los emboscaron. Creímos que había muerto hace 3 años. Ronan bajó la mirada hacia ella. Lía, su compañera, viva, rota, abandonada en un laboratorio clandestino como si fuera una cosa. La furia le nubló la vista. Ronan dijo: «Los encontraré». Mateo miró alrededor, miró las pantallas apagadas, las cámaras colocadas en las esquinas, los monitores aún encendidos junto a la camilla. Su rostro se endureció. Mateo dijo: «Ronan, esto no es un rescate». El alfa levantó la mirada. Mateo añadió: «Nos dejaron entrar». Un silencio helado cayó sobre la sala. Entonces, como si hubiera esperado ese momento, uno de los monitores emitió un pitido. Los sensores pegados a la piel de Lía se encendieron con una luz azulada. Bajo sus vendas, unas marcas plateadas comenzaron a brillar. La piel de Ronan ardió donde el cuerpo de ella tocaba el suyo. Byron rugió, pero esta vez el rugido no fue solo posesión, fue dolor. Ronan apretó los dientes y casi cayó de rodillas. Mateo dio un paso hacia él. «Suéltala». Ronan gruñó tan fuerte que uno de los guardias retrocedió. Ronan dijo: «No vuelvas a decirme eso». Mateo levantó las manos, pálido pero firme. «No lo entiendes. No la dejaron aquí para que la salváramos. La dejaron aquí para que tú la encontraras». Ronan miró a Lía. Ella seguía inconsciente, hermosa incluso entre la destrucción, una guerrera dormida en brazos del hombre al que habían querido destruir con ella. Entonces, las paredes del laboratorio empezaron a vibrar. Un sonido agudo, casi inaudible para los humanos, recorrió los altavoces ocultos del sanatorio. Los lobos de la guardia se llevaron las manos a la cabeza. Algunos gruñeron, otros cayeron de rodillas. El sonido no venía solo de los altavoces, venía también de las marcas plateadas bajo la piel de Lía. Mateo gritó: «¡Fuera! ¡Ahora!». Ronan no soltó a Lía, la sostuvo con más fuerza y corrió. La guardia salió del sanatorio entre humo blanco, alarmas falsas y luces parpadeantes. No había cazadores atacando. No hacía falta. La trampa ya había sido activada. Cuando llegaron al exterior, la lluvia caía fina sobre los árboles. La luna apenas se veía entre las nubes. Ronan cayó de rodillas sobre el barro con Lía en brazos. Byron golpeaba dentro de él, confundido, furioso, intentando tomar el control, atacar, proteger, matar, destruir, todo al mismo tiempo. Ronan cerró los ojos y hundió el rostro en el cabello de Lía, buscando el olor real debajo de los venenos. Y lo encontró, débil, cubierto de plata, pero allí. Bosque después de la lluvia, hierro limpio, piel caliente, loba, compañera. Ronan susurró: «No dejaré que te usen». Lía no despertó, pero sus dedos se cerraron apenas contra la tela de su chaqueta táctica.
Fue tan leve que quizá nadie más lo habría notado. Ronan sí, y por ese pequeño gesto, Byron dejó de rugir durante un instante. La llevaron al complejo central del colmillo de acero antes del amanecer. Desde fuera, el complejo parecía una enorme finca privada en mitad de la montaña. Muros altos de piedra, cámaras de seguridad, garajes subterráneos, edificios de cristal oscuro y una mansión principal restaurada sobre los cimientos de una antigua fortaleza familiar. Para los humanos, era una propiedad privada de una de las familias más poderosas del norte. Para los lobos, era el corazón de la manada Colmillo de Acero. Allí se entrenaba la Guardia Alfa. Allí se reunía el consejo. Allí vivía la familia Valcrea. Y allí, en la torre médica del ala este, prepararon una sala limpia para Lía. Los sanadores le quitaron los sensores, lavaron la plata de su piel y cubrieron las marcas con ungüentos de luna. Durante horas, Ronan permaneció junto a la puerta, con las manos quemadas por haber roto las correas sin importarle el dolor. Nadie se atrevía a pedirle que se marchara. Mateo se quedó a su lado. Al amanecer, la doctora Inés salió de la sala. Era una loba mayor, de cabello blanco recogido y bata médica sobre ropa oscura. Inés dijo: «Vive». Ronan cerró los ojos un segundo. Inés continuó: «Pero no sé cómo». Ronan la miró. Inés explicó: «Tiene plata líquida en la sangre, acónito negro, sedantes experimentales y símbolos de cazador grabados bajo la piel. Todo en ella debería haberla matado. Sin embargo, su loba ha mantenido el corazón latiendo». Mateo preguntó: «¿Qué le hicieron?». Inés miró a Ronan con gravedad. «La convirtieron en un detonante». Ronan no se movió. Inés continuó: «Su cuerpo reacciona ante el vínculo de compañero, especialmente si el compañero es un alfa fuerte. Si el vínculo se activa sin control, puede alterar al lobo de Ronan, volverlo inestable e incluso empujarlo a atacar a los suyos». Mateo maldijo en voz baja. Ronan miró hacia la puerta cerrada. Ronan dijo: «Ella no es un arma». Inés sostuvo su mirada. Inés respondió: «No, pero eso es lo que intentaron hacer con ella. Durante 2 días, Lía no despertó. Ronan apenas durmió. Se sentaba junto a su cama cuando Inés se lo permitía, siempre con guantes para evitar que la plata residual lo quemara, siempre controlando a Byron para que no se acercara demasiado. El lobo se revolvía dentro de él, desesperado por tocarla, por envolverla en su olor, por matar todo lo que la hubiera dañado. Pero Ronan no podía dejar que el instinto mandara, no con ella, no después de lo que le habían hecho. La observaba dormir. 21 años, solo 21 años y 3 de ellos arrancados del mundo. Tenía el rostro afilado por la debilidad, pero la línea de su mandíbula seguía siendo firme. Sus manos, aunque marcadas, tenían callos de entrenamiento. Su cuerpo no era el de una chica que hubiera sido criada para esperar protección. Era el cuerpo de una guerrera que había resistido más de lo que nadie debía resistir. La tercera noche despertó. No abrió los ojos con suavidad. Despertó atacando. Antes de que Inés pudiera reaccionar, Lía le arrebató un bisturí de la bandeja médica y se incorporó con un movimiento rápido, aunque su cuerpo tembló por el esfuerzo. Ronan entró al oír el golpe. Lía giró hacia él y levantó el bisturí. Sus ojos eran grises, claros, feroces. Llevaba restos de maquillaje oscuro corrido alrededor de los ojos, no como adorno, sino como sombra de guerra. El lateral rapado de su cabello dejaba ver cicatrices pequeñas junto a la sien. No parecía alguien salvado, parecía alguien que seguía luchando. Lía dijo: «¿Cuántos?». Su voz estaba rota por el desuso. Ronan se detuvo a varios pasos de distancia. Ronan dijo: «Estás en el complejo central del colmillo de acero». Lía respiraba rápido, miraba las puertas, las cámaras, las ventanas, las manos de todos. Calculaba salidas, riesgos, distancias. Lía dijo: «¿Cuántos cazadores?». Ronan respondió: «Ninguno aquí». Lía no bajó el bisturí. «Eso es lo que ellos dirían».
Mateo entró despacio detrás de Ronan. Cuando Lia lo vio, algo se movió en su rostro. No alivio, reconocimiento, dolor. Mateo dijo: «Lia». Ella parpadeó. Lia respondió: «Capitán Mateo». Mateo tragó saliva. «Creímos que habías muerto». Lia lo miró durante un largo silencio. Luego bajó el bisturí apenas. «Yo también». Las palabras golpearon la sala. Ronan sintió a Byron empujar contra su control. Quería acercarse. Quería rodearla. Quería decirle que nunca volvería a estar sola. Pero Ronan permaneció quieto. No podía convertir su protección en otra jaula. Lia lo miró entonces. El instante en que sus ojos se cruzaron, el aire cambió. Ella lo sintió. Ronan lo vio en su respiración, en la tensión de sus dedos, en la forma en que su loba dormida pareció reconocer algo antes que su mente. Pero Lia levantó el bisturí de nuevo. Lia dijo: «¿Quién eres?» Ronan respondió: «Ronan Valkyria». Los ojos de ella se estrecharon. Lia dijo: «El heredero Alfa». Ronan inclinó la cabeza. «Sí». Lia miró su propio brazo, las vendas, las marcas ocultas bajo la tela. Lia dijo: «Entonces funcionó». Ronan sintió frío. Mateo preguntó: «¿Qué funcionó?» Lia cerró los ojos un instante, como si recordar le doliera físicamente. Me dejaron para él. Nadie habló. Lia abrió los ojos y miró a Ronan con una mezcla de culpa y furia. Lia dijo: «No debiste tocarme». Byron gruñó dentro de Ronan, herido por la idea de soltarla incluso ahora. Ronan dijo: «No iba a dejarte allí». Lia bajó la mirada. Por primera vez, su dureza se agrietó un poco. Entonces quizá ya empezaron a ganar. Los días siguientes fueron difíciles. Lia no aceptaba ayuda sin pelearla. No quería que la tocaran sin avisar. No quería dormir con la puerta cerrada. No quería comida que no viera preparar. No quería que Ronan estuviera demasiado cerca. Pero cuando él se alejaba, su loba se agitaba de una forma que ella no entendía o no quería entender. Ronan aprendió rápido. Nunca entraba sin llamar. Nunca la tocaba sin permiso. Nunca usaba la palabra compañera delante de ella. Porque Lia aún no podía sostener esa palabra. Para Ronan, el vínculo era un fuego en la sangre. Para ella, era otra cadena posible. Una mañana, Inés le permitió caminar hasta el patio exterior. No era un patio de castillo, sino una explanada moderna entre la mansión principal y el edificio de entrenamiento. Había bancos de piedra, cámaras discretas, luces empotradas en el suelo y al fondo el muro memorial del colmillo de acero. Lia avanzó despacio con una sudadera negra, pantalón táctico y una chaqueta sobre los hombros. Cada paso le temblaba en los músculos. Ronan la observaba desde lejos. Mateo estaba a su lado. «¿Quieres cargarla?» Ronan no apartó la mirada de ella. Ronan dijo: «Sí». «No lo hagas». Ronan apretó los dientes. Ronan respondió: «Lo sé». Lia llegó hasta el muro memorial. Allí estaban grabados los nombres de los caídos, iluminados por una línea suave de luz blanca. Sus ojos buscaron sin saber qué buscaban. Entonces lo vio. Lia Ardent, muerta en servicio. Se quedó inmóvil. Nadie se movió. Ronan quiso ir hacia ella. Byron quiso arrancar la placa con las garras. Pero Lia levantó la mano y tocó su propio nombre. Durante un instante pareció más herida por aquello que por todas sus cicatrices. Lia dijo muy bajo: «Me enterraron sin cuerpo». Mateo se acercó despacio. «Te buscamos durante meses». Lia no lo miró. Lia respondió: «Ellos me decían que nadie vendría. Yo no les creí al principio. El silencio fue brutal». Lia continuó: «Después dejé de esperar que vinieran. Empecé a esperar sobrevivir lo suficiente para salir sola». Mateo bajó la cabeza. Ronan sintió que algo oscuro le subía por el pecho. Culpa, una culpa injusta quizá, pero real. Mientras ella sufría bajo tierra, él había estado en una academia aprendiendo a ser alfa, aprendiendo control, aprendiendo honor. Y su compañera había estado aprendiendo a no morir. Lia se volvió hacia Ronan. Lia dijo: «No me mires así». Ronan preguntó: «¿Así cómo?»
Leah respondió, como si estuviera rota. Ronan avanzó un paso. Esta vez ella no retrocedió. No te miro como si estuvieras rota. Te miro como si no entendiera cómo sigues en pie. Leah sostuvo su mirada. Algo tembló entre ellos. No deseo todavía, no confianza, pero sí verdad. Leah apartó los ojos primero. Porque caer era darles la razón. A partir de ese día, Leah pidió entrenar. Inés se negó. Mateo se negó. Ronan quiso negarse, pero vio la forma en que Leah apretaba los puños cada vez que alguien decidía por ella. Así que hizo algo que sorprendió a todos. La llevó a una de las salas privadas de entrenamiento. Era un espacio amplio, moderno, con suelo acolchado negro, espejos oscuros, sacos de golpeo, barras, cuchillos de goma, armas de práctica y paredes reforzadas. Desde los ventanales se veían las montañas y el bosque. Ronan dejó un cuchillo de entrenamiento sobre la mesa, ligero, equilibrado, suyo. Ronan dijo: 10 minutos. Leah alzó una ceja. ¿Eso es una orden? Ronan respondió. Es una negociación. Leah miró el cuchillo, luego a él. 15. Ronan casi sonrió. Ronan dijo. Leah tomó el arma. Leah respondió. Hecho. Entrenaron al amanecer, lejos de miradas curiosas. Al principio, Leah apenas podía mantener la guardia más de unos minutos. El cuerpo le fallaba, la respiración se le cortaba. Las marcas bajo su piel ardían cuando se esforzaba demasiado. Pero no se quejaba. Nunca. Una mañana perdió el equilibrio después de un giro, y Ronan se movió por instinto. La sujetó por la cintura antes de que cayera. Fue un contacto breve, firme, necesario. Pero el mundo se detuvo. Leah se quedó inmóvil entre sus manos. Ronan también. La cintura de ella era estrecha bajo la camiseta negra. Su cuerpo estaba débil, sí, pero había fuerza debajo. Una fuerza que despertaba no solo al alfa, sino al hombre. Byron se agitó. Ronan la soltó despacio. Ronan dijo: «Perdón». Leah no se apartó enseguida, miró las manos de él. Luego su rostro. Leah dijo: «Me has pedido permiso para todo. No hace falta pedir perdón por evitar que me rompa la cabeza». Ronan respiró con cuidado. «Contigo prefiero pecar de prudente». Leah sostuvo su mirada. Leah respondió: «No soy de cristal». «No, el cristal se rompe, tú cortas». Por primera vez, Leah sonrió. Apenas. Pero fue suficiente para que Ronan entendiera que algunas victorias no hacen ruido. Esa noche, los cazadores enviaron el primer mensaje. No llegó en papel. Llegó proyectado en todas las pantallas del sistema de seguridad durante 7 segundos. Un símbolo rojo sobre fondo negro, el mismo símbolo que Leah llevaba marcado bajo la piel. Después, las cámaras exteriores captaron algo en la verja norte. El mismo símbolo pintado con sangre de ciervo sobre el metal. Cuando Leah lo vio, se quedó pálida. Ronan se puso delante de ella por instinto, pero Leah lo apartó con una mano. Leah dijo: «¡No!». Ronan la miró. «Si me escondes cada vez que aparece una amenaza, seguiré siendo su prisionera». Mateo observó el símbolo desde la tablet de seguridad. Mateo dijo: «¿Sabes qué significa?». Leah asintió. «Activación». El aire se volvió pesado. Inés revisó las marcas de Leah esa misma noche. Estaban más oscuras, como tinta bajo la piel, como raíces de plata extendiéndose hacia el corazón. Inés dijo: «Hay un segundo detonante. No bastaba con que Ronan la encontrara. Quieren completar el proceso». Ronan preguntó: «¿Cómo?». Leah respondió antes que la doctora: «Con miedo, dolor, instinto. Quieren que Byron pierda el control intentando protegerme. Si él se rompe, la manada se rompe con él». Ronan se quedó muy quieto. Leah lo miró. «Por eso no puedes venir detrás de mí cada vez que grite». Byron rugió. Ronan respondió: «No me pidas eso». Leah dio un paso hacia él. «Te pido que seas alfa antes que compañero».
La frase le golpeó con fuerza. Ronan quería negarse, quería decirle que ninguna manada, ninguna ley, ninguna misión estaba por encima de ella. Pero eso era exactamente lo que los cazadores esperaban de él, que eligiera con el lobo, no con el juicio. Ronan cerró los ojos. Cuando los abrió, el oro de Byron había cedido un poco. Entonces, ayúdame a no fallar. Leah lo miró durante un largo momento, luego asintió. Y tú, ayúdame a dejar de ser su arma. Descubrieron al traidor 2 días después. Se llamaba Darben. Era uno de los oficiales veteranos de la Guardia Alfa del Colmillo de Acero. Había estado en la misión donde Leah desapareció. Había llorado en su funeral. Había tocado el muro memorial con su nombre durante 3 años. Y había vendido su ruta a los cazadores, no por oro, por miedo. Los cazadores tenían a su hijo. O eso dijo él cuando Mateo lo llevó ante Ronan en la sala de operaciones. Darben cayó de rodillas sobre el suelo gris, temblando bajo las luces frías. En las pantallas detrás de él aparecían mapas del territorio, rutas de vigilancia y grabaciones antiguas de la emboscada. Darben dijo: «No sabía que la dejarían viva. Leah estaba allí, de pie», con una mano apoyada en la mesa para ocultar que aún se cansaba demasiado pronto. Leah dijo: «¿Eso te ayuda a dormir?» Darben no pudo mirarla. «Me dijeron que solo querían información de la patrulla». Leah avanzó un paso. Ronan se tensó, pero no la detuvo. «Me aprendí tu voz». Darben cerró los ojos. Leah continuó: «El primer mes no veía las caras. Tenía una venda casi siempre. Pero escuchaba. Pasos, respiraciones, voces. Y había una voz que preguntaba si seguía viva». Darben empezó a llorar. Leah dijo: «Era la tuya». El silencio fue insoportable. Mateo apretó los puños. Ronan sintió una furia helada, pero no habló. Aquella verdad pertenecía a Leah. Darben susurró: «Lo siento». Leah lo miró como se mira una puerta que por fin se cierra. «Yo también. Siento haber sobrevivido para que tengas que verme». Darben confesó todo. Los cazadores estaban en una fábrica farmacéutica abandonada al otro lado del río, un complejo industrial que oficialmente llevaba 15 años cerrado. Allí esperaba el líder de la Orden de Plata Negra, un hombre llamado Severin, especialista en venenos de plata, control neurológico y símbolos antiguos. Él había diseñado a Leah como detonante y quería que ella regresara, no muerta. Activada. La guardia preparó un ataque. Ronan quería dejar a Leah en el complejo. Leah lo supo antes de que él lo dijera. Lo encontró en la sala de equipamiento, ajustándose el chaleco antibalas bajo una chaqueta negra. No, Ronan ni siquiera fingió no entender. Ronan dijo: «¿Aún no estás recuperada?» Leah respondió: «No necesito estar recuperada para saber cómo piensan». Ronan se volvió hacia ella. «Te quieren allí». Leah avanzó hasta quedar frente a él. Vestía pantalón táctico negro, botas, camiseta ajustada de manga larga y una chaqueta ligera de combate. Su cabello oscuro caía sobre un lado, mientras el lateral rapado dejaba ver una línea de cicatrices pequeñas que ya no intentaba ocultar. Leah dijo: «Entonces iré allí por decisión mía». Ronan negó despacio. «Si algo te ocurre...» Leah lo interrumpió. «Ya me ocurrió». Él se quedó callado. Leah suavizó la voz, no por debilidad, sino porque por fin entendía que Ronan no quería dominarla. Quería no perderla. «Ronan, no sobreviví 3 años para quedarme encerrada esperando que otros terminen mi guerra». Byron se revolvió. Ronan se acercó, muy despacio, levantó una mano y esperó. Leah miró esa mano. Luego asintió. Él le tocó la cintura con cuidado, como aquella mañana en la sala de entrenamiento. No para sujetarla, no para retenerla, solo para sentir que seguía allí. «No quiero encerrarte», Leah respondió. «Lo sé», Ronan bajó la voz. «Quiero envolver el mundo en mis garras para que nada vuelva a tocarte». Leah sintió que aquellas palabras le rozaban la piel de una forma extraña, cálida, peligrosa.
Dulce. Se acercó un poco más. Leah dijo: «Entonces empieza por confiar en mí». Ronan apoyó la frente contra la suya. No fue un beso, fue algo más frágil, más íntimo. Un pacto. «Irás conmigo, no detrás, no delante como escudo, a mi lado». Leah cerró los ojos un segundo. Leah respondió: «A tu lado». Partieron antes del amanecer. El convoy cruzó el río bajo una niebla espesa. Los todoterrenos negros avanzaban sin luces por una carretera secundaria. Dentro, los guardias revisaban armas, inhibidores de señal, cuchillos de hierro, dardos neutralizantes y chalecos reforzados contra plata. Leah iba junto a Ronan, en silencio. No parecía la muchacha inconsciente que él había sacado del sanatorio. Parecía una loba volviendo al lugar donde intentaron enterrarla. La fábrica abandonada se alzaba entre árboles muertos y viejos depósitos oxidados. Desde fuera era una ruina industrial. Por dentro, según los planos robados, escondía un laboratorio subterráneo más grande que el del sanatorio. No hubo guardias en las puertas. No hubo drones. No hubo disparos. Otra vez demasiado fácil. Ronan sintió que Byron se tensaba. Leah susurró: «¿Quieren que entremos al nivel central?». Mateo preguntó: «¿Por qué?». Leah miró el edificio. Leah respondió: «Porque allí me enseñaron a tener miedo». El ataque comenzó en cuanto cruzaron el umbral. Un sonido agudo salió de los altavoces. No era una alarma humana. Era una frecuencia diseñada para lobos. Varios guardias cayeron de rodillas. Ronan apretó los dientes. Byron rugió dentro de él, furioso. Las marcas de Leah se encendieron bajo su piel. Ella jadeó, pero no cayó. Ronan extendió una mano hacia ella. Leah gritó: «¡No!». Él se detuvo. Cada instinto le ordenaba correr hacia ella. Cada enseñanza de Alpha le decía que era la trampa. Severin apareció al otro lado del laboratorio central, vestido con traje gris oscuro y guantes negros, rodeado de cazadores armados con rifles de plata. Severin dijo: «Qué obediente, heredero, pero no durará». Leah levantó su cuchillo. Su mano temblaba. Pero lo levantó. Severin sonrió. «Mi pequeña loba, te dije que volverías a mí». Ronan sintió que la razón se le partía. Byron empujó: «Matar, matar, matar». Leah lo miró. No a Severin, a Ronan. Leah dijo: «Mírame». La voz de ella atravesó el ruido de la frecuencia. Ronan tembló. Leah repitió: «Ronan, mírame». Él la miró. Sus ojos grises ardían. No de miedo, de decisión. «No eres su arma». Ronan respiró. Leah continuó: «Y yo tampoco». Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó la protección de la muñeca y dejó al descubierto una de las marcas de plata. Con la punta de su cuchillo rompió el círculo exterior del símbolo. No se cortó profundamente, solo lo suficiente para quebrar la línea que los cazadores habían trazado bajo su piel. La reacción fue inmediata. Las luces parpadearon. Los monitores estallaron. Los símbolos proyectados en las paredes se encendieron al revés. Severin perdió la sonrisa. Severin dijo: «No puedes controlar eso». Leah avanzó hacia él. Cada paso le costaba, pero cada paso era suyo. Leah dijo: «No, pero lo aprendí». Los cazadores habían usado su cuerpo como mapa. Durante 3 años, Leah había memorizado cada símbolo, cada palabra, cada error. No podía arrancarse lo que le hicieron, pero podía cambiar el sentido de la jaula. Ronan entendió. La trampa podía romperse desde dentro. Ronan levantó su arma. Ronan dijo: «Guardia Alpha, proteged a Leah». Esta vez no era una orden para esconderla. Era una orden para dejarla terminar. La batalla estalló. Los lobos del colmillo de acero avanzaron contra los cazadores. Mateo derribó a 2 hombres armados con cadenas de plata. Ronan luchó como un alfa, brutal y preciso, manteniendo a Byron bajo control, porque Leah lo miraba cada vez que el lobo intentaba desbordarse. Y Leah llegó hasta Severin. Él sacó una daga de plata. Severin dijo:
Sin mí, nunca dejarás de ser lo que hice de ti. Lía esquivó el primer golpe por poco. Su cuerpo no era tan rápido como antes, aún no, pero su mente sí. Había sobrevivido a Severin demasiado tiempo para no conocer su forma de moverse. Él atacó otra vez. Ella giró. La daga le rozó el brazo. Ronan gruñó al verla sangrar, pero no se movió hacia ella. Lía no miró atrás. Lía golpeó la muñeca de Severin con el mango de su cuchillo. La daga cayó. Después le apuntó al pecho, no para matarlo, sino para detenerlo. Lía dijo: «Me hiciste arma porque no pudiste hacerme obediente». Severin respiraba con dificultad. Lía continuó: «Ese fue tu error». Ronan llegó a su lado cuando Severin cayó de rodillas, rodeado por la guardia. La batalla terminó poco después. Los altavoces fueron destruidos, los símbolos quemados. Los cazadores supervivientes fueron arrestados y encerrados en vehículos blindados. Ronan no permitiría que el complejo del colmillo de acero se pareciera a ellos. Cuando todo acabó, Lía bajó el cuchillo. Solo entonces su cuerpo cedió. Ronan la atrapó antes de que tocara el suelo. Esta vez, ella no se tensó. Esta vez, al sentir sus brazos, apoyó la cabeza contra su pecho. Lía susurró: «No me cargues como si hubiera perdido». Ronan la sostuvo con cuidado. «Te cargo como se carga a una guerrera que acaba de ganar». Lía cerró los ojos, y por primera vez desde su regreso, descansó sin miedo. El colmillo de acero cambió después de aquella noche. El nombre de Lía fue retirado del muro de los muertos. No borrado, trasladado. En el patio central, junto al emblema metálico de la Guardia Alfa, colocaron una nueva placa. Lía Ardent, Guardia Alfa, superviviente. La primera vez que la vio, Lía permaneció mucho tiempo en silencio. Mateo estaba a su lado. Mateo dijo: «Es poco para lo que mereces». Lía respondió: «Es suficiente. Los muertos necesitan memoria. Los vivos necesitan camino». Y ella eligió el suyo. No volvió a ser la recluta que había desaparecido a los 18 años. Tampoco quiso ser tratada como símbolo frágil de una tragedia. Entrenó, sanó. Cayó muchas veces. Se levantó más. Ronan cumplió su promesa. Caminó a su lado. A veces como alfa, a veces como compañero, muchas veces como un hombre que aún aprendía a amar a una guerrera, sin convertir su amor en jaula. Byron seguía siendo posesivo, seguía gruñendo cuando alguien se acercaba demasiado, pero Lía aprendió a no temer a ese lobo. Una noche, semanas después, Ronan la encontró en la sala de entrenamiento bajo la luz azulada de la luna que entraba por los ventanales. Estaba sola, practicando movimientos lentos con un cuchillo real. Su cabello oscuro estaba recogido hacia un lado, mostrando el lateral rapado. La piel aún tenía marcas, pero ya no parecían cadenas. Parecían mapas de regreso. Ronan se quedó observándola. Lía dijo sin volverse: «Si vas a vigilarme, al menos entra». Ronan sonrió apenas y cruzó la puerta. Ronan dijo: «No vigilaba, admiraba». Lía giró hacia él con el cuchillo en la mano. Lía dijo: «Eso suena peligroso». Ronan avanzó. Ronan respondió: «Lo es. Entrenaron juntos, despacio al principio, luego con más fuerza». Lía atacó. Ronan bloqueó. Ella giró bajo su brazo y casi logró tocarle el costado con la hoja roma. Él la desarmó con un movimiento limpio, pero Lía usó el impulso para empujarlo contra la pared acolchada. Ronan pudo haberse liberado. No lo hizo. Lía quedó muy cerca de él, respirando rápido, con una mano en su pecho y la mirada brillante. Ronan bajó los ojos hacia ella. Ronan dijo: «¿Has mejorado?». Lía respondió: «Siempre fui buena». Ronan inclinó la cabeza. «Lo sé». Su voz fue tan baja que la noche pareció inclinarse para escucharla. Lía no retrocedió. Ronan levantó una mano y la dejó suspendida junto a su cintura, esperando. Lía miró la mano. Luego a él. Lía dijo: «Puedes tocarme, Ronan». El aire cambió.
Él apoyó la mano en su cintura con una delicadeza que no tenía nada que ver con la fuerza de sus dedos. El contacto fue firme, cálido, lleno de cuidado. Leah sintió que algo dentro de ella, algo que había estado encogido durante años, se abría lentamente. No era miedo, no era la trampa, era el vínculo, esta vez nacido de elección. No quiero que el destino decida por ti. Leah subió la mano hasta el rostro de él. Leah respondió: no lo hizo, yo estoy decidiendo. Byron se quedó en silencio. Un silencio reverente. Leah se alzó un poco y besó a Ronan. No fue un beso de guerra, tampoco de deuda. Fue un beso de regreso. Ronan la rodeó con ambos brazos, apretando su cintura lo justo para acercarla sin quitarle espacio. Leah cerró los ojos, y por primera vez en 3 años no pensó en puertas, correas, olores ni salidas. Pensó en luna, en piel, en hogar. Cuando se separaron, Ronan apoyó la frente contra la suya. Ronan dijo: «Eres mi compañera». Leah sostuvo su mirada. Leah respondió: «Sí». Ronan cerró los ojos como si aquella palabra lo hubiera salvado. Leah añadió: «Pero también soy guardia alfa». Él sonrió. «Lo sé». Leah continuó: «Y volveré a misiones». La sonrisa de Ronan se tensó, pero no desapareció. Ronan dijo: «Lo sé». Leah alzó una ceja. «¿No vas a discutir?» Ronan bajó la boca hasta su oído, con una voz grave que le recorrió la espalda como un escalofrío cálido. «Voy a discutir muchas veces. Probablemente perderé la mitad, pero aprenderé». Leah sonrió. Ronan añadió: «Solo prométeme que volverás». Leah lo miró con ternura feroz. «Prometo pelear por volver». Para Ronan, aquello fue más valioso que cualquier juramento perfecto. Meses después, cuando Ronan fue nombrado alfa heredero ante toda la manada Colmillo de Acero, Leah estuvo a su derecha con uniforme negro de la Guardia Alfa. No llevaba vestido, no llevaba corona. Llevaba una placa, botas, el cabello oscuro cayendo hacia un lado y un cuchillo en el cinturón. Y nadie se atrevió a pensar que estaba fuera de lugar. El Alfa Supremo entregó a su hijo el sello de mando en el gran salón del complejo central. La manada entera inclinó la cabeza. Byron se alzó dentro de Ronan, fuerte, orgulloso, por fin sereno. Ronan miró a Leah antes que al consejo. Ella asintió. Solo una vez. Como diciendo: «Estoy aquí, pero no detrás de ti. A tu lado». Ronan aceptó el sello. Después se volvió hacia la manada. Ronan dijo: «Durante años creímos que la fuerza era no caer. Leah Ardent nos enseñó que la verdadera fuerza es levantarse incluso cuando el mundo ya escribió tu nombre entre los muertos». La multitud guardó silencio. Ronan continuó: «Los cazadores quisieron convertirla en un arma contra nosotros, pero olvidaron algo. Una guerrera no pertenece a la mano que intenta empuñarla, pertenece a la voluntad que se niega a rendirse». Leah bajó la mirada, emocionada pero firme. Ronan extendió la mano hacia ella, no para reclamarla, para invitarla. Leah la tomó. La manada entera vio a su futuro alfa y a la guerrera que había regresado de la muerte unirse bajo la luz fría de la luna que entraba por los ventanales. No hubo marca esa noche. No aún. Ese momento llegaría después, lejos de los ojos del consejo, cuando Leah estuviera lista, y Ronan no necesitara demostrar nada a nadie. Aquella noche bastó con sus manos unidas. Bastó con que Byron inclinara la cabeza ante la loba de Leah, no para dominarla, sino para reconocerla. Bastó con que el Colmillo de Acero entendiera que la muchacha que una vez lloraron como pérdida había vuelto convertida en leyenda viva. Desde entonces, los nuevos reclutas aprendieron su historia en la primera semana de entrenamiento. No como una advertencia de miedo, sino como una promesa. Puedes caer, puedes desaparecer. Puedes ser usado por quienes creen que tu dolor les pertenece. Pero mientras quede una parte de ti que se niegue a obedecer, no estás vencido. Y Leah Ardent no volvió a ser un arma de nadie. Fue filo, fue loba,
fue guardia, fue compañera, y cuando la luna llena iluminaba los cristales oscuros del complejo del Colmillo de Acero, Ronan la encontraba a veces en la terraza norte, mirando el bosque donde todo había empezado. Él se acercaba en silencio. Ella siempre sabía que era él. Ronan dejaba una mano en su cintura, esa caricia firme y cuidadosa que ya no la asustaba, y Lia se apoyaba un instante contra su pecho. No porque necesitara sostén, sino porque podía elegir descansar. Ronan dijo una de esas noches: ¿Sigues soñando con ellos? Lia miró el bosque. Lia respondió: a veces. Ronan apretó apenas su cintura. Ronan dijo: ¿y qué haces en esos sueños? Lia tardó un momento en contestar. Luego sonrió. Encuentro la salida. Ronan besó su sien. No dijo nada más. No hacía falta, porque ambos sabían la verdad. Los cazadores la habían encerrado durante 3 años. La habían llenado de plata, veneno y símbolos. La habían dejado inconsciente para que el heredero alfa la encontrara y perdiera el control. La habían llamado arma. La habían llamado detonante. La habían llamado propiedad. Pero nunca habían entendido a Lia Ardent. Ella no era la trampa. Era la loba que sobrevivió a ella. Y Ronan Valcrea, el alfa que casi fue destruido al reconocerla, terminó comprendiendo que amar a una guerrera no era salvarla de la batalla. Era estar a su lado cuando ella reclamaba su lugar. Bajo la luna del Colmillo de Acero, entre montañas, cámaras de seguridad y bosques que por fin olían a hogar, Lia cerró los ojos y dejó que el viento le tocara la cara. Ya no estaba bajo tierra, ya no estaba en una camilla, ya no era el nombre de una muerta. Era la mujer que volvió, la compañera que eligió, la guerrera que convirtió su herida en filo. Y cuando Ronan la abrazó por detrás, con Byron tranquilo en su pecho y el futuro abierto ante ellos, Lia supo que algunas jaulas no se rompen escapando. Algunas se rompen volviendo al mundo con la cabeza alta y dejando que todos vean que no consiguieron destruirte. Espero que esta historia te haya gustado y que te haya permitido desconectar por un momento de la realidad para sumergirte en un mundo de emociones, romance y fantasía. Si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y dejaras tu me gusta. Eso me ayuda a seguir creando nuevas historias y me demuestra que este pequeño rincón sigue llegando a personas que disfrutan de ellas, tanto como yo disfruto creándolas. Gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.